Vamos a ver algunos ejemplos de operadores. Nos vamos acá al archivo operadores. Bien. Entonces, primero vamos a empezar con los operadores de incremento y decremento. Entonces, acá tenemos dos variables enteras, o sea, dos variables enteras declaradas, y tenemos más, este operador de incremento, más, y después la variable. En este caso, incrementa antes de que b obtenga su valor. Es decir que A0 está en 0 y esto es equivalente a 0 igual a 0 más 1. Por lo tanto, A0 va a tener 1 y va a asignar 1 a B0. Acá vamos a imprimir 1 y acá va a imprimir 1. En este otro caso, que es similar, fíjense que el operador más está después de la variable. En este caso, incrementa A1 después de que B1 obtenga su valor. Entonces, en este caso, al imprimir B1 va a ser 0 y luego va a ser 1. Lo probamos. Aseguramos que esto se ha guardado. Lo probamos. Y ahí tenemos el resultado. Les pido que luego lo prueben. Seguimos con operadores de igualdad y relacionales. Hemos declarado dos clases. Una clase punto y una clase recta. Cada una tiene una variable entera seteada en 0. Bien. Entonces, acá hemos declarado una variable punto P1, una variable punto P2. Le hemos asignado un new punto. Y acá mediante este igual podemos corroborar si hacen referencia al mismo objeto. En este caso, hacen referencia a objetos distintos. Por lo tanto, va a dar que P1 es distinto a P2. O sea, va a dar, si usamos P2, vamos a usar P2 primero. Entonces, P1 es igual a P2 y nos va a decir que es distinto a P2. Primero vamos a probar con eso y luego probamos con P3. Entonces, ahí nos dice que P1 es distinto a P2. Ahora si decimos, si P1 es igual a P3, vamos a corroborar que nos dice la expresión en ese caso. En ese caso nos dice que P1 es igual a P3. ¿Por qué? Porque las variables están haciendo referencia al mismo objeto. Bien, ahora vamos con las expresiones de abajo. Estas son tres enteros, Z1, Z2, Z3, que tienen el mismo valor. Entonces, si Z1 es igual a Z2, quiere decir que esto es verdadero. O Z1 es mayor a Z3, esto es falso. Pero como es un OR, verdadero y falso da verdadero, entonces va a imprimir verdadero. Está bien. El otro, este caso, Z1 es igual a Z2, es verdadero. Y Z1 es mayor a Z3, eso es falso. Por lo tanto, esta expresión es falso porque tenemos un AND. Este falso negado es un verdadero, por lo tanto va a imprimir verdadero. Y pueden jugar con esto cambiando, haciendo cambios. Seguimos con operadores de test de tipos. Seguimos con los dos objetos P1 y P2. Si P1 es un punto, entonces imprimir P1 es un punto. Si no, P1 no es un punto. En este caso, P1 sí es un punto. Ahora, si P1 es una recta, imprimir P1 es una recta. Si no, P1 no es una recta. Va a imprimir P1 no es una recta. Entonces, en el primero va a imprimir P1 es un punto. En el otro, P1 no es una recta. Después acá, si P1 es un punto, va a setear la variable z en 0. Y se puede hacer de esta forma, pero funcionan distintos. Si P1 se castea como punto z, se asigna un 0. Ahora, ¿qué pasa cuando P1 es un null o no es un punto? No va a ingresar a este bloque, no va a pasar nada. Ahora,
Si pasa acá, si hace P1 acá en este caso es un null o no es un punto, va a saltar una excepción. Funciones. Las funciones son bloques de construcción de código para permitir que éste sea legible, mantenible y reutilizable. Una función es un conjunto de instrucciones para realizar una tarea específica. Las funciones organizan el programa en bloques lógicos de código. Una vez definidas, las funciones pueden ser llamadas para acceder al código. Esto hace que el código sea reutilizable. Además, las funciones facilitan la lectura y el mantenimiento del código del programa. Propiedades de las funciones en Dart. Las funciones en Dart son objetos. Las funciones pueden ser asignadas a una variable o pasadas como parámetro a otras funciones. Todas las funciones en Dart retornan un valor, salvo si la declaramos void. Si no se especifica un valor de retorno, entonces la función retorna un null. Se declara void la función si no necesitamos que no retorne un valor. Especificar el tipo de retorno es opcional, pero es recomendable hacerlo por convención de codificación. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una función. Es una función suma. Entonces tenemos que el valor de retorno de la función suma es un entero. Este es el nombre de la función y estos son los parámetros. Y va a regresar, el resultado va a ser la suma de A más B. O sea, lo que ingresó, si acá ingresó un 1, acá ingresó un 1, va a retornar un 2. En este caso es una función que no tiene retorno. Si va a imprimir por pantalla, no va a retornar como esta, que retornaba un int. Esta, por tener el void, no va a retornar nada. Entonces, le van a ingresar los dos parámetros. Por ejemplo, acá le ingresan la A11, acá le ingresa un 1. Res va a dar 2 y va a imprimir 2, pero no va a devolver nada. Una función típica es esta, que devuelve un valor. Muy importante es entender cómo funciona la función flecha, función lambda. Si la función ejecuta una sola expresión o sentencia, se puede usar la sintaxis de la función flecha. Entonces, fíjense, estás utilizando la función flecha. Entonces, este es el valor de retorno, este es el nombre de la función, estos son los parámetros, después tenemos flecha y esto es lo que va a retornar la función. Esto es equivalente a esta declaración. Entonces, acá podría ser sum flecha para que sea igual y tenemos in A, in B y el retorno, el valor de retorno. Fíjense que esta función se utiliza bastante y es más simple. O sea, esta expresión es más simple que esta declaración de función, por eso se utiliza mucho en Dart. Acá tenemos ejemplos de una llamada a una función con la declaración tradicional que estuvimos viendo recién y una llamada a la función flecha. Fíjense que es lo mismo, nada más que esto es más sencillo. En Dart las funciones también son objetos, lo que significa que las funciones se pueden asignar a variables e incluso podemos pasarlas como parámetros de otras funciones como un objeto de tipo función. Entonces fíjense que acá hacemos un llamado a operación, que es esta función, y le pasamos como parámetros 5, 3 y la función suma. Entonces fíjense que se declara de esta forma y luego utilizamos este nombre que le hemos dado, la variable función, el parámetro función, y le pasamos, en este caso, 5 y 3. Y eso llama a suma.
y a suma le ingresa acá el 5, acá el 3 por parámetro y retorna 5 más 3, 8. Quiere decir que en operación 1 va a devolver el 8. Y algo similar con esta segunda. Pasamos a operación 5, 3, pero va a ser resta. Entonces, acá va a ingresar el 5, acá va a ingresar el 3, va a ingresar resta. Y después acá va a ser resta de A a B, por lo tanto va a llamar acá a resta. Resta de 5 menos 3 va a devolver 2. Quiere decir que acá va a devolver, en operación 2, va a devolver 2. Entonces acá va a imprimir 8 y acá va a imprimir 2. Estas mismas funciones las podemos expresar con la función flecha. Se dice que también podemos escribir la función de una forma más abreviada siempre y cuando sea una sola sentencia a ejecutar. Por lo que el ejemplo anterior puede escribirse de la siguiente manera. Es decir, lo que vimos recién lo podemos escribir de esta forma. Entonces, fíjense que acá tenemos in, operación, bueno, y el retorno. Entonces acá tenemos in, operación, o sea, el nombre de la función, los parámetros, la función flecha y lo que va a retornar. O sea, acá usamos retornar función con parámetro a, b, y acá directamente usamos fun con parámetro a, b. Lo mismo para suma. Fíjense que nos ahorramos esta parte y nos queda en una sola línea de código. Y cuando nos acostumbramos bastante claro y tendemos a usar, una vez que nos acostumbramos, tendemos a usar este tipo de expresión. Lo mismo con resta. También tenemos las funciones anónimas. ¿Qué quiere decir? Que son funciones que no nos hace falta darle un nombre. Por ejemplo, acá necesitamos que nos ingrese un DABO, o sea, un valor real que nos ingrese, y va a multiplicar 2 por el valor real que le pasamos. Entonces acá usamos una función anónima, no nos hace falta poner nombre a la función. Y también la función anónima la podemos expresar, o sea, esto que está acá lo podemos expresar también como función flecha de esta forma. Entonces, evitamos el retorno, ponemos la función flecha y lo que retornamos, y acá el parámetro que va a tener y cómo lo probamos. Entonces, este lo probamos igual que este. Fíjense, ponemos dup1, que es el nombre de la variable, y le pasamos como parámetro 2. Y después, en este caso la función flecha, como son equivalentes, el llamado va a ser igual. Antes de pasar al código, vamos a ver los parámetros. Entonces tenemos por un lado estos los parámetros requeridos que se declara de esta forma. En el caso de tener parámetros opcionales, vamos a usar los corchetes. Y hay que tener en cuenta algunas reglas para los corchetes. Es decir, no podemos poner corchetes a, por ejemplo, acá hay 3 variables, poner solamente corchete a la variable del medio. No. Tenemos que empezar con el corchete, empezamos acá y terminamos en la última variable. También le podemos poner corchete a la última variable y este sacarlo, por ejemplo. Bueno, esto lo podemos probar mejor en el código. En el caso de parámetros opcionales nombrados, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner name2, 2 puntos y el valor. Esos serían los nombrados. En el caso de estos parámetros, no hace falta poner name1, 2 puntos, el valor. O sea, directamente le pasamos, por ejemplo, un cadena, por ejemplo, una cadena, un string,
le pasamos a name, pero en este caso tenemos que poner name, dos puntos, y la variable string. Esos son los parámetros nombrados, que para eso se utiliza llave. Recuerden, solo en los últimos parámetros. O sea, o empezamos desde acá con la llave desde el principio, o le podemos poner al último parámetro, o empezamos desde el medio, pero siempre desde donde empezamos hasta el último parámetro. Y después tenemos los parámetros opcionales por defecto, que utilizamos la llave y le damos un valor por defecto. Bueno, ahora probamos todo esto, lo tendremos que probar en el código fuente. Nos vamos al archivo de funciones y acá tenemos para probar, para hacer distintas pruebas. Entonces esta era la función, voy a poner el main para probar. Entonces acá voy a hacer un main. Recuerden que es el punto de inicio para poder probar los programas, tanto en Dart como en Flutter. Bien, y acá por ejemplo puedo llamar a mostrar. Entonces pongo mostrar. Y acá paso un 3. Entonces nos tendría que imprimir 6, ¿cierto? Voy a guardar. Y acá voy a usar ahora 4. Bien, y ahí nos devuelve un 6. Perfecto. Ahora voy a probar esto que está acá. Entonces, para eso voy a llamar a operación. Y operación tiene un valor entero, le pasamos otro valor entero y le pasamos una función. Le voy a poner suma. Y esto vamos a poner en var 3. Y vamos a imprimir 3. Bien. Vamos a probar eso. Bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Pasamos a la función operación, le pasamos 3, le pasamos 3, quiere decir que en A va a haber un 3 y en B un 3, y le pasamos suma acá al parámetro función. Entonces, acá como tiene suma, va a llamar acá a suma y le va a pasar un 3 y un 3. Por lo tanto, va a retornar un 6. Va a retornar acá un 6 y va a ser lo que va a imprimir. Seguimos con las funciones anónimas que vimos en la filmina. Entonces acá hemos declarado una función anónima, quiere decir que es una función que no tiene nombre. Fíjense que acá tiene el parámetro y lo que va a retornar. Y también declaramos acá una variable dup2 y lo mismo que lo que está acá, pero como función flecha. Entonces, para probarlo, fíjense que ponemos dup1 y le pasamos el parámetro, que es dabo. Y con dup2 podemos hacer lo mismo y va a funcionar. Y por otro lado, si queremos mostrar, acá tengo una función que utiliza la función flecha para recorrer una lista. Fíjense que esa lista la pasamos acá como parámetro. Luego utiliza el for each, que ya lo vimos, para recorrer cada uno de los elementos de la lista y imprimirlo. Entonces, por un lado, esto como le pasamos 2, nos tendría que devolver 4.0. Y si probamos con dup2 sería exactamente igual. Después les pido que lo prueben. Y muestra lista lo que va a hacer es, utilizando for each, va a recorrer los elementos de la lista, que en este caso va a dar 1, 2 y null. Entonces 4.0 tendría que imprimir acá. Vamos a guardar.
y después recorrer la lista. Entonces tenemos 4.0 y después recorrer la lista. 1, 2. Bueno, seguimos con los parámetros opcionales posicionados. Estos permiten que uno o varios parámetros de una función sean opcionales al momento de ser llamada a dicha función. Para indicar los parámetros opcionales se utilizan los corchetes. Solo usar esta notación con el o los últimos parámetros dentro de la definición de parámetros. Entonces, este es un ejemplo de uso correcto. Vamos a llamar a la función y esa función tenemos por un lado nombre, va a ser un nombre y fíjense que en este caso los otros dos parámetros son opcionales. Pero ¿qué pasa? Acá, como no le pasamos los parámetros, esto nos va a dar nulo, pero fíjense que el único parámetro obligatorio es el primero, que es nombre. Ahora sí, sacamos este, ahí nos va a decir que falta, ¿no? Que espera un argumento posicional. Volvemos a poner, pero lo vamos a guardar y lo vamos a probar. Bien, entonces nos devuelve descripción, pero con null y años null. ¿Sí? Acá le ponemos el int, un int, y le ponemos un string Mendoza, guardamos y lo probamos. Bueno, ahí no funciona sin null. Este es otro ejemplo donde fíjense que el corchete empieza acá antes del primer parámetro y termina en el último. Estos serían ejemplos que no son válidos. Los voy a descomentar y luego los comento nuevamente. Entonces fíjense que en estos ejemplos tenemos los corchetes acá a la mitad. Este no es válido. O el corchete empieza acá al principio y no termina en el último atributo, sino que termina en este del medio. Estos ejemplos son ejemplos que no está bien usado el corchete. En el caso de los parámetros opcionales nombrados, estos van encerrados entre llaves, solo él o los últimos parámetros, es decir, las mismas reglas que usamos para los corchetes en el ejemplo anterior. Entonces, acá tenemos entre llaves, ciudad, opcionales nombrados, y voy a copiar el main que me quedó acá arriba y lo voy a usar acá para probar. En este caso vamos a usar info persona 4, se llama la función. Fíjense que acá me da error porque acá tendría que poner ciudad, dos puntos, y fíjense que ahí terminó el error. ¿Por qué? Porque he puesto entre llaves este atributo, por lo tanto tengo que usarlo nombrado. Quiere decir que acá lo tengo que pasar colocando explícitamente el nombre del parámetro. Entonces ahora vamos a guardar y vamos a probarlo. Pedro con 12 años de Mendoza. Bien, funciona bien. El 5, fíjense que tiene todos opcionales nombrados, quiere decir que si probamos acá el 5, ahí me va a saltar error porque voy a tener que poner nombre, dos puntos, y voy a tener que poner edad, dos puntos. Bueno, y ahí sí funciona. Acá voy a cambiar, voy a poner 22 para probar. Acá voy a poner unión. Ahí vamos a guardar. Y ahora probamos. Bien, funciona bien.
Y después tenemos los parámetros con valores por defecto, como este caso. Nuevamente voy a copiar el main para acá para que lo podamos ver. Ahí voy a poner 6. Y en este caso tiene una opcional y tiene un valor por defecto. Pero fíjense que estos no tienen llave, entonces vamos a sacar el nombre del parámetro y ahí sí me queda bien. Este lo va a poner por defecto, el de ciudad. Y si le quisiéramos pasar otra ciudad, fíjense que me sale error y si lo ponemos nombrado, ahí sí está bien. Quiere decir que si no ponemos, va a poner un gato por defecto y si lo ponemos acá, tendría que poner San Carlos. Vamos a guardar, vamos a probar. Entonces ahí pone San Carlos y si lo sacamos, guardamos, ahí pone Tupungato. Bien. Y creo que ahí terminamos con funciones y luego seguimos con listas.